Hola, muy buenas a todos los que están siguiendo estos vídeos del manual de PHP creados por desarrolloweb.com, en los cuales ahora vamos a tratar el paso de variables por formulario, lo que llamamos coloquialmente como POST en PHP. Todos estos vídeos los estamos publicando en el videotutorial de PHP, en el cual hemos avanzado bastante, pero aún nos queda mucho por ver. Y ahora estáis viendo en pantalla lo que es el primero de los artículos del manual de PHP, en el cual estamos tratando sobre el procesamiento de variables que nos llegan a través de formularios. Todos estos datos de aquí son teóricos y prácticos, pero son interesantes de leer porque ahora en estos vídeos vamos a tratar fundamentalmente de la parte práctica de este tema, ¿no? De cómo a través de scripts en PHP hacer formularios y recibir esos datos que nos llegan de esos formularios. Y ahora estáis viendo ya la pantalla de Komodo Edit, donde estoy abriendo el proyecto, donde está el videotutorial de PHP, o sea, todos los archivos que estoy creando para este videotutorial de PHP. Y dentro de este nuevo proyecto voy a crear ahora una nueva carpeta, donde voy a guardar los ejemplos que voy a realizar ahora para explicaros cómo se hace el post en PHP. Y a la carpeta la llamo post PHP. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esa nueva carpeta, quiero decir, voy a colocar los archivos de ejemplo y vamos a crear un nuevo archivo dentro de esa carpeta, añadiendo un nuevo file. Aquí es un archivo de tipo PHP que le voy a llamar, por ejemplo, formulario.php. Este nuevo formulario PHP podía haberlo creado un archivo HTML, ¿por qué no? Porque realmente es solo un formulario y va a contener solo etiquetas HTML. Pero bueno, no pasa nada por llamarle .php porque realmente el .php en sí puede contener el código HTML de este formulario. Entonces, lo habéis visto, resumiendo un poco esas tareas, estamos ya directamente en la etiqueta form de ese formulario y tenemos aquí un método post que quiere decir que se va a enviar los archivos del formulario por post, es decir, por formulario. Luego veremos la diferencia de post y get. Y ahora estamos viendo aquí en action recibe formulario.php. El action es el archivo al cual vamos a dirigir los datos enviados por post, es decir, los datos del formulario, los enviaremos a la página que se llama recibe formulario.php. Y dentro de ese formulario ya voy a colocar los campos del formulario, que bueno, tenemos el campo nombre, que es un input type text, y además el name nombre. Veis que pone el atributo name, es muy importante porque en ese atributo vamos a colocar el nombre con el que yo voy a recibir ese dato del formulario. Es decir, la página recibe formulario, va a recibir los datos de este formulario. ¿Y cómo lo recibe? Pues cada uno va a tener un nombre, una variable, un nombre de una variable, y ese nombre está definido en el atributo name del campo, en este caso el campo input text. Entonces estáis viendo, ya tengo un nombre, tengo unos apellidos, el name de apellidos es apellidos, y tengo una contraseña cuyo name también tengo que colocar, que en este caso es clave. El name, yo puedo colocar cualquier cosa con tal de que me acuerde cómo voy a recibir ese dato en la siguiente página, en la página recibe formulario.php, que la veremos a continuación. Muy bien, y ahora para terminar el formulario también tenemos que crear un input type submit, o sea, un botón de envío, ¿no? Se hace con el input type submit. Y en el campo value le coloco el texto que quiero que haya escrito ese input submit. Ahora aquí a través de localhost, acordaros que es una página PHP, entonces tiene que cargarse a través de un servidor web, por ejemplo aquí en localhost que estoy trabajando en WAMP, y accediendo a la página que acabo de editar podéis ver el formulario con los tres campos y el botón de enviar, el botón de submit. De acuerdo, yo ahora esos campos los puedo rellenar o no rellenar, y en concreto cuando yo le doy a enviar, ahora mismo me parece no found, pero veis que aquí está el navegador yendo hacia la página recibe formulario.php, que es la página que yo había indicado en el action del formulario, en el atributo action de la etiqueta form. ¿Veis? Esa página recibe formulario es la página que yo he enviado, ahora lo veréis en el código fuente del action. ¿Veis aquí?
ese código fuente, recibe formulario.php, es la página a la que yo estoy dirigiendo ese formulario y a la cual estoy mandando los datos. Ahora vamos a crear esa página, porque ahora en el ejemplo, tal como habéis visto, nos da un not found, que es decir, que la página no se ha encontrado porque no estaba creada en el servidor. Pero entonces ahora vamos a crear esa nueva página, sería un nuevo archivo PHP. En este caso, sí, los datos que recibo por el formulario necesariamente tienen que estar colocados en un archivo con extensión .php, porque con PHP voy a recibir esos datos, entonces tengo que utilizar código PHP necesariamente, entonces la página tiene que tener .php. La página anterior, formulario.php, en realidad podría haber sido formulario.html porque no tenía ningún código PHP. Pero bueno, entonces esa página PHP es una página con un código HTML en el cual incrustamos el código PHP para poder recibir esos datos del formulario. ¿Y cómo lo recibo? A través de un array que se llama $_post. ¿Veis? Aquí tenemos ese campo input text nombre que tiene el name nombre, ¿vale? Name nombre, ese name, como decía, es el nombre de la variable con que voy a recibir yo ese dato del formulario. ¿Veis aquí? Con post y entre corchetes y entre comillas nombre, recibo la variable nombre del formulario, o sea, el campo con el name nombre de ese formulario. Entonces, si yo aquí coloco ese nombre, cualquier cosa, por ejemplo, mi nombre, Miguel, y lo voy a enviar, lo que va a recibir PHP es el dato Miguel, o sea, es lo que yo he escrito en el campo name nombre, el campo con el atributo name igual a nombre. ¿Vale? Esto es básico y así vais a recibir todos los datos del formulario. O sea, es decir, si yo quisiera recibir lo que se haya escrito en el campo apellidos, ¿qué tendría que hacer? Pues acceder a la variable $post, pero en vez de nombre, entre comillas, entre corchetes y las comillas, en vez de nombre, ¿qué coloco? Pues apellidos, que es lo que hay escrito en el campo name del campo que quiero recibir en este caso, el campo apellidos, ¿de acuerdo? Muy bien, y si yo quisiera recibir el campo clave, o sea, el campo cuyo name es igual a clave, pues nada, en vez de poner, veis aquí el name clave, entonces en vez de poner apellidos, pongo aquí la clave. Ya está, podéis ver que no es demasiado complicado, simplemente a través de la variable $post, indicamos entre corchetes y entre comillas el campo que quiero recibir, y para decir qué campo, pues se utiliza el atributo name de los campos del formulario. Estamos viéndolo en funcionamiento, como tengo aquí el nombre, Miguel Ángel, el apellido es Álvarez, y la clave que he escrito, esto es una prueba, que me aparecen ahí en la pantalla, tal cual los estoy recibiendo a través de el array $post, el array que me recibí los datos del formulario, como estáis viendo. De acuerdo. Y ahora, antes de acabar este vídeo, pues voy a mostraros aquí cómo etiquetar de alguna manera en la página que recibe el formulario, etiquetar los campos que estoy recibiendo para que en el texto de la página aparezca el nombre del dato que se estoy recibiendo, o sea, alguna referencia a ese dato, qué es lo que estoy recibiendo, dos puntos, espacio, concatenado con $post, para indicar, bueno, pues estoy recibiendo la clave que has escrito, pues $post y lo que recibo en el campo clave. Esto es un detalle, no tiene más importancia, pero bueno, la manera de mostrar los datos ahora en el formulario cambia. Y ahora fijaros que es de actualizar, y como había recibido datos esta página de $post se está mostrando, entonces me pide el navegador que reenvíe esos datos. Entonces lo estáis viendo ahí, nombre, dos puntos, Miguel Ángel, apellidos, Álvarez, y la contraseña, pues lo que se haya escrito. Si yo escribo aquí cualquier otra cosa, pues aparecerá lo que yo haya enviado a través del formulario. Bueno, y habéis visto lo que es un formulario sencillo, y hemos recibido los datos a través de el array $post, $_post. Y lo que tenemos que ver, o lo que quería enseñaros en este primer vídeo, ya está. Hemos llegado al final del vídeo, no queda tiempo para más, pero hay cosas aún que ver sobre formularios, y vamos a hacer nuevas prácticas para enseñaros cómo hacer formularios reentrantes, o sea, formularios que se llaman a sí mismos para recibir los datos del post.
Pero de momento, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.